Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Cita de Libros. Mi nombre es Emilia París Ulloa y esta semana estamos junto a Eduardo Pérez Arroyo, el autor de la novela La Hermandad de la Casa Grande, que lo tengo acá. El libro se publicó hace un par de semanas con la editorial La Pollera. La novela es un híbrido entre novela negra y novela histórica y sucede en Chile en 1880. Por un lado están los soldados chilenos que batallan en la Guerra del Pacífico contra Perú, y también surgen historias y mitos desde la isla de Chiloé sobre brujos y creencias indígenas. El libro cuenta cómo desde el Estado chileno buscan perseguir a estos brujos, pese a que por las prácticas no se pueden juzgar según los hechos que están haciendo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Emilia, sobre todo agradecido por el tiempo y por este diálogo. Muchas gracias a ti por darnos el tiempo también. Sabemos que tú estás en México. Estoy en México exactamente, desde aquí hicimos todas las gestiones al respecto. Genial, están allá en verano. Estamos acá, no estamos entrando al invierno, pero es que tiene un clima bien extraño, acá siempre hace calor, entonces es un verano permanente. Muy bien, acá. Bueno, Eduardo es de Chillán y estudió Historia del Arte en la Universidad de Chile y Historia y Geografía en la Universidad Arcis. Como comentaba anteriormente, desde 2018 vive en México y ha publicado cuentos, crónicas y ensayos en España, Chile y México. Actualmente se dedica al periodismo y las comunicaciones y publica regularmente en revistas y periódicos tanto en Chile como en México. Por el libro La Hermandad de la Casa Grande obtuvo la beca de creación del Ministerio de las Culturas y las Artes en Chile el 2017 y además el libro fue finalista en el concurso de novelas de crímenes de Medellín en 2018. Bueno, lo primero que te quería preguntar es ¿de dónde surge la idea de hacer este libro? Que podemos ver es un libro extenso que, como dije anteriormente, mezcla un poco la novela negra y la novela histórica. Entonces, ¿de dónde te ocurrió hacer este libro a ti? Quedó un poco extenso, excesivamente extenso, claramente. La idea provino de mis estudios de historia. Yo estudié historia antes, ahí por razones obvias, uno tiene acceso a muchas historias que andan dando vueltas, pero que a veces no son del todo conocidas. Entonces, Emilia, debo reconocer que la razón fue la más pedestre de todas. Yo no tengo ningún tío brujo, ningún abuelo brujo, yo no soy brujo, no tengo ninguna fijación personal con los brujos, sino que sencillamente, en función de esos estudios de historia que yo había tenido, conociendo historias, se me ocurrió buscar algo que fuera entretenido y digno de contárselo. Así, básicamente con el afán de entretener. Esa fue la génesis del asunto. Fue ese tema como pudo ser otro. Pero como te digo, no hay ninguna cuestión personal ahí o algún trauma que yo quiera superar. No vino por ahí, en este caso. Y el libro, ¿cómo lo podrías definir tú? Porque tiene estos elementos que hablan de los brujos, de la brujería, pero también es un libro súper histórico que está inscrito en un contexto súper particular y que, como podemos ver, es súper extenso. O sea, hay un nivel de detalle que creo yo que se nota que también hubo una investigación, ¿o no? Sí, claro. Yo lo defino como una novela histórica, así directamente. Si hubiese que encasillarlo entre comillas, por lo general se encasillan por razones de marketing, por razones publicitarias, para poder publicitarlo mejor, etc. Ahora, la editorial La Pollera lo está exhibiendo como una novela negra, lo cual a mí también me parece muy acertado, me gusta mucho esa definición. Si me preguntas a mí, yo creo que es una novela histórica con elementos de la novela negra. De la novela histórica tiene un poco la extensión. Las novelas históricas por lo general tienden a ser un poco extensas porque se trata de situar a los lectores en cierto contexto que tú no puedes contar, sino que lo tienes que mostrar. Para poder mostrarlo se requieren cierta cantidad de páginas. Y por otro lado, bien dices también, tiene que ver con la novela histórica por toda la investigación previa que requirió. De hecho, al final del libro viene una serie de fuentes documentales, que fueron algunas de las que yo leí, digamos un poco agradeciendo y reconociendo la labor que ellos habían hecho. Lo mío después fue escribir la historia, digamos, la novela, pero el gran trabajo lo hicieron todos estos historiadores que se dicen al final. Entonces, es una novela histórica con elementos de la novela negra. ¿Qué elementos tiene la novela negra? Básicamente el uso del lenguaje un poco más ágil, porque sí también es cierto que la novela histórica a veces, no todas, tiende a ser un poco árida, un poco pesada, digamos, de leer.
se me ocurrió que integrándole elementos de la novela negra, qué sé yo, imágenes cinematográficas, escenas así muy, muy, muy puntuales de mucha acción, digamos, me parece que podía ser un poco más liviano para el lector. No sé si lo logré del todo, pero esa fue la intención. Sí, yo creo que se logra. Más encima es muy entretenido como leer una novela sobre Chile que esté como tan detalladamente. Entonces, ¿tú hiciste alguna investigación o cómo fue, o ya como por tus estudios te pusiste a escribir solamente? ¿Cómo fue el proceso de creación y de armar el libro? Mira, la historia, como te digo, surgió de documentos históricos que hay. El juicio a los brujos de Chiloé existió. Muchos de los personajes que aparecen ahí existieron, si bien yo los reinterpreté completamente. Es decir, no sé, sobre el brujo Zapata no hay mucha información en ninguna parte, ahí lo tuve que inventar. Varios personajes, como te digo, existieron, pero desde una génesis real. Básicamente, el juicio a los brujos de Chiloé sí existió. Ahora, yo cuando era más joven, digamos, hace unos 20 años atrás, nos pegamos un recorrido muy grande por la isla de Chiloé durante un mes, más o menos. Fuimos de vacaciones, de hecho. Pero de ahí sirvió también para agarrar el contexto, los paisajes, las texturas, los olores, porque no es lo mismo hacerlo desde un escritorio que habiendo estado ahí. De hecho, mi intención era ir mientras estaba escribiendo, volver a Chiloé, ir de nuevo para recorrer, etc. No se pudo por razones logísticas, me tuve que quedar con el recuerdo del viaje anterior, pero sí es importante a mi juicio para hacer cualquier tipo de novelas, crónicas, etc. Tú eres periodista, tú sabes muy bien de lo que te hablo, estar en el contexto para ver más o menos de manera presencial de qué se trata. Entonces, surgió un poco de eso, del viaje anterior y del tema que me parece particularmente interesante, y eso sí provino de los libros que se citan al final. Claro, igual creo yo que es muy interesante el tema en el sentido de que hablar de los brujos surge algo así como medio misterioso y juega un poco como con la realidad y lo falso, pero también creo que tiene mucho que ver con la cultura popular, ¿o no? Como un rescate de la cultura popular. Claro, en este caso, si hubiese que fijarse, digamos, hilarlo un poco con los códigos de la cultura popular, me parece que la oralidad en este caso es algo muy interesante, la forma de hablar que tienen ellos, que por supuesto yo la reinterpreté seguramente mal, no lo sé, pero bueno, se hizo el intento por lo menos. La forma de hablar que tenían ellos, la forma de expresarse, la forma de relacionarse, etc. Y tiene que ver también con la cultura popular en el sentido que son temas, el juicio de los brujos de Chiloé, el tema de los brujos de Chiloé, todos lo conocemos, pero lo conocemos muy por encima nomás. Es una especie de barniz de cultura popular, pero que no conocemos a fondo. Entonces es una historia que está bastante desconocida, es historia social, técnicamente se llama historia social en el sentido de que es la historia de la gente de la cual no se ha contado la historia justamente. Y eso lo convierte automáticamente, el hecho de estar fuera, digamos, de los cánones historiográficos normales, por así decirlo, lo convierte, sí, por cultura popular. De ahí vienen varios de los ingredientes también, que insisto, se intentó reflejar, no sé hasta dónde se logró, pero fue la intención por lo menos. Y en ese sentido, ¿por qué elegiste escribir una novela y no, por ejemplo, hacer una investigación histórica? ¿De dónde surgen las ganas de escribir ficción al final? Claro, yo creo que por dos razones principales. Una que es atendible, que es el hecho de que hay gente que está mucho más preparada, más especializada que yo sobre el tema para abordarlo desde el punto de vista histórico. Yo estudié historia, pero no terminé la carrera, me vine para México entre medio, ahí hice otras cosas. Entonces, los libros que aparecen al final de esta novela, la cita de libros, digamos, de autores, antropólogos, etc., me parece que ellos son los que tienen que contarla desde el punto de vista académico porque tienen todas las herramientas y la experticia. Yo no la tengo, sería, digamos, petulante de mi parte decir que yo la tengo. Y la segunda razón fue un poco en función de esas mismas limitaciones, que nada, pues quise hacer la trampita ahí de escribirlo de manera literaria, porque la literatura permite tomar el camino corto, digamos. La literatura permite inventar cuestiones completamente arbitrarias sin que tengas que justificarlas, excepto para dentro de la historia. En cambio, la academia exige un rigor absoluto, un rigor de estar sometiendo pruebas documentales, pruebas orales, etc., que la literatura no lo exige. Entonces, para hacer el camino corto, para hacer el camino flojo, si se quiere así, me parece más interesante desde ese punto de vista hacerlo a través de la literatura. Claro. También otra cosa que me llamó la atención del libro es que al hablar de la historia de Chile, también muchas de las cosas que tú narrabas hablaban de como un poco de cómo es la sociedad ahora. Por ejemplo, marqué acá una parte donde dice
porque el teniente Agustín Millaleo Antilef es mapuche por los 4 costados y chilote para colmo. Como que habla un poco también de dónde venimos y cosas que siguen hasta ahora, que al final un poco esa es la importancia de saber un poco la historia del país y ciertas historias, como creo yo la de los brujos, que no se habla tanto o es más difícil encontrar o acceder. Por supuesto, esa escena a la cual te refieres específicamente refleja, digamos, la rabia que tiene el narrador, que en este caso es el propio personaje, esa especie de trauma que arrastra por el hecho de provenir del mundo mapuche, que es una cuestión que claramente existe hasta el día de hoy. Hay un prejuicio inmenso, no nos vamos a meter en la política contingente porque todos los días aparecen noticias al respecto, me imagino que las conocemos bastante bien, pero por supuesto que eso existía en la época y eso permea hasta hoy, se nota. Ahora, respecto de las historias desconocidas de Chile, sí, me parece, lo comenté antes, lo reitero, me parece muy interesante abordar esta historia, así como el brujo de Chiloé, así como hay otras también que son muy dignas de abordar y que no se han tratado desde el punto de vista literario de manera más o menos consistente. Ahora, último, he visto que han salido algunos libros al respecto, que están muy buenos, de hecho, pero a mi juicio tendría que haber 50, 100 libros sobre este tema y sobre otros también. En ese sentido estamos hablando de historia social pura, en el sentido de que no se ha hablado o no se ha profundizado, por lo menos desde el punto de vista literario, respecto a esto. Y así como esta, hay muchas otras historias desconocidas también, que ojalá alguien más, escritores, no sé si me va a tocar a mí mismo o a alguien más, hincarles el diente, pues son historias de Chile que ahí están, que tenemos pequeños barnices, pequeños atisbos, pero no las conocemos profundamente y son mucho más interesantes muchas veces que cualquier ficción que tú puedas hacer. La realidad muchas veces es más interesante que la ficción. Y ahora, hablando un poquito de la literatura que se está haciendo en América Latina, a mí me llama mucho la atención estos temas como de los brujos, que vienen un poco de lo extraño, pero que también está muy relacionado con lo social, y me acordé un poco de que ahora que le ha ido muy bien Mariana Enríquez, por ejemplo, que eso ya es más terror, Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, ambas de Ecuador, o Bernardo Esquinca de México, que también toman lo oscuro, lo extraño, y lo narran dentro de contextos que también hablan mucho de lo social. Entonces, quería preguntarte un poco, ¿qué crees tú de eso que está surgiendo en América Latina? Que igual uno puede decir, ya se ha hecho literatura fantástica, literatura de terror, pero que ahora está resurgiendo. Mariana Enríquez, por ejemplo, es como una rockstar en Argentina. Me parece particularmente interesante desde el sentido de que quizás estamos superando un poco la era completamente racionalista que nos caracterizó, digamos, como siglo XX. Acuérdate del siglo XX, por un lado el marxismo, por otro lado el capitalismo, que trataban de imponer posturas racionales para comprender el mundo y para conquistar, digamos, a la contraparte desde el punto de vista racional. Se cayeron esos metarrelatos, llegamos a un momento en el cual nadie sabe qué está pasando en el mundo y me da la impresión que esto es una suposición, por supuesto, no soy experto en el tema, pero uno puede especular. Me da la impresión que es un refugio muy interesante acudir a la fantasía positiva, negativa en el sentido de que te provoca temor, etc. Me parece que es un buen catalizador para muchas cosas que están sucediendo en el mundo que no terminamos de entenderlo del todo. Entonces, una interpretación inconsciente quizás de eso que no entendemos es justamente apelar a cuestiones, a magia negra, magia blanca, hechicería, etcétera, etcétera, terror, traumas ocultos, etcétera, que no logramos canalizarlo desde el punto de vista completamente racional. Entonces, me parece que es un atisbo, digamos, de los tiempos que estamos viviendo en ese sentido. Se acabaron los metarrelatos, tenemos muy pocas seguridades. Ahora, coyunturalmente, este mismo año con la pandemia tenemos menos seguridades todavía. Entonces, en realidad, estamos en un mundo de terror, estamos en un mundo fantástico. Así es que me parece completamente razonable que todo derive y decante en este tipo de literatura. Y me parece muy bien también. Me parece muy bien desde el punto de vista de que la literatura, a mi juicio, una de las principales misiones que tiene es entretener, no concientizar. Si logra concientizar o formar, mejor todavía. Pero la función primigenia de nuestros antiguos abuelos cuando se juntaban a contar historias es estrictamente entretener, que me parece una de las más nobles de las misiones. Entonces, por ese lado, sí, me parece interesante que vayamos derivando en la literatura de terror y sus derivados. Igual creo yo que es interesante estos elementos como terroríficos que toman estos autores, porque son, por ejemplo, los brujos de Chiloé son parte como más allá de algo que tú haya como que existió. Por ejemplo, Mariana Enríquez, que ocupa San la Muerte,
también se hace mucha referencia a la cultura indígena, un poco como fuera de un poco la historia oficial de estos territorios, que además en América Latina tenemos mucha historia en común, creo yo también. Entonces es interesante cómo se toman estos elementos para la literatura y, según lo que explicabas tú, empezar a hacer estas historias también de encontrar al final como una explicación que va más allá de lo real, como que las realidades ya están sobrepasadas. Claro que sí, mira, si bien vivimos en un mundo racionalista científico, el Occidente intenta hacer eso, Chile tiene el delirio de ser un país racional desde tiempos inmemoriales. Claramente no lo somos un país mágico, pero bueno, nos creemos el cuento de que somos un país racional. Entonces es muy interesante abordar todas estas historias ocultas o no ocultas, etcétera, del tema mapuche, qué sé yo, el tema de los chilotes, a través de perspectivas distintas, porque me parece que esas perspectivas distintas pueden refrescar mucho más lo que está pasando, sin negarle, por supuesto, el valor a los estudios académicos, que tienen otro rigor, etcétera, sin negarles para nada, de hecho, agradeciendo que hay gente que investiga con ese rigor metodológico, pero de pronto para acercarnos a nuevas generaciones o para actualizarnos un poco respecto de lectores modernos, etcétera, etcétera, a mí me parece muy interesante y muy rico además reinterpretarlo de la forma que se nos ocurra. La historia está para aprenderla, pero después de aprenderla me parece que hay que desacralizarla un poco, desacralizarla, es decir, quitarle toda esa solemnidad con la cual nos enseñaron en el colegio, etcétera, etcétera, y mientras más podamos jugar con los géneros, jugar con los contenidos, jugar con los personajes, con las historias, con las microhistorias, me parece que puede ser más interesante incluso para lectores más amplios. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Estamos en Cita de Libros junto a Eduardo Pérez Arroyo, el autor de La Hermandad de la Casa Grande, su último libro. Muchas gracias por estar acá junto a nosotros. Esperamos que estés muy bien. Emilia, al contrario, te agradezco por el tiempo y la disposición.